Así que sean todos ustedes bienvenidos, un fuerte abrazo, bendiciones abundantes al menos desde ahora, desde aquí de la tierra de Coquimbo y La Serena, a toda la hermandad en Chile, a toda la hermandad en el extranjero, donde nos esté escuchando o donde nos vaya a saber. Bendiciones. Vamos a la parashá, mi querida familia. Ya vamos avanzando dentro de las parashot. Ya estamos en la parashá número 21, parashá precisamente que está en el libro de Shemot, Éxodo, para algunos que todavía no se ambientan a las palabras en el hebreo. Esta parashá está entre el capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34 del libro mencionado, el libro de Éxodo. A este comentario le puse por nombre la medida de mi identidad. La medida de mi identidad. Esperamos precisamente que estas palabras y lo que he preparado pueda ser de bendición para todos nosotros, y esta pueda ser unida precisamente a todos los comentarios y a cada una de las enseñanzas que han sido impartidas a través de los distintos maestros y también pastores y rabinos de cada una de las colectividades. Voy a leer rápidamente un pequeño resumen de esta parashá para tratar de ponernos un poco en contexto. Dice así: el pueblo de Israel es mandado a contribuir cada uno con un medio shekel de plata para el santuario. También son dadas las instrucciones para construir el kior, que es una gran vasija de agua para el santuario, junto con el aceite de unción y el incienso. Los artesanos sabios de corazón, Bezalel y Aholiab, son puestos a cargo de la construcción del santuario. El pueblo es mandado nuevamente a observar el Shabbat. Cuando Moshe no vuelve en el momento esperado del monte de Sinaí, la gente o los miembros de Israel hacen un becerro de oro y lo adoran. Elohim, Dios, se propone destruir a la nación errante de Israel, pero Moshe intercede por ellos. Moshe desciende del monte cargando las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. Viendo a la gente bailar alrededor de un ídolo, rompe las tablas, destruye el becerro de oro y manda a matar a los principales líderes de la revuelta contra Dios. Luego vuelve hacia Dios y dice: si no los perdonas, bórrame de tu libro que me has escrito. Elohim perdona, pero dice que los efectos del pecado serán sentidos por muchas generaciones. Primero, Dios propone mandar su ángel junto a la gente para guiarlos, pero Moshe insiste en que Dios mismo los acompañe hasta la tierra prometida. Moshe prepara un nuevo juego de tablas y sube la montaña una vez más, donde Dios reinscribe el pacto en estas segundas tablas. En la montaña, Moshe es agraciado con la visión de los 13 atributos de misericordia divino. Tan radiante es su rostro, el rostro de Moshe, que en su regreso del monte, que debe cubrirse su rostro con un velo, que se retira solo cuando habla con Dios para enseñarle luego la ley al pueblo. Ese sería el resumen. Vamos a ir a la bendición de la Torá. Barejú Adonai Ameboraj. Ustedes como pueblo repiten: Barejú Adonai Ameboraj Lolam Bae. Barejú Adonai Lolam Bae. Barejú
Barujú, Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bachar banu mikol gamin, Benatan lanu torato, Baruch Ata Adonai, Noten HaTorah. Bendito eres, oh eterno, donador de la Torah. Amén. Hay algunas ideas que quiero conectar un poco yo diría que son como dos grandes ideas que quiero conectar para tratar de darle sentido al título precisamente con el cual menciono un poco el comentario, que es la medida de mi identidad. Y en primer lugar, precisamente esta parashá, el texto de Shemot, de Éxodo, comienza así, diciendo en el capítulo 30, habló Dios a Moshe diciendo, Kitizá, ahí está el nombre de la parashá, Kitizá. Cuando cuentes, la mayoría ha sido como traducido de esa manera, pero cuando tú lo lees en la manera literal del hebreo, debería decir cuando eleves la cabeza, cuando eleves sus cabezas, una cosa así, de los hijos de Israel, para hacer precisamente un censo de sus familias. Dará cada uno, cada hombre de ellos un aporte, un kofer, símbolo a Dios para ser contados, y no habrá desgracia entre ellos al ser contados. Un momentito, por favor. Este verso 12 precisamente del texto, Onkelos, que es uno de los también expositores, lo traduce de la siguiente manera. Adonai habló a Moshe diciendo, cuando tomes el conteo de los hijos de Israel o de los Bene Israel para determinar sus números, cada hombre dará una promesa de expiación, una redención para su alma a Adonai cuando los cuentes. Así no habrá plaga entre ellos cuando los cuentes. Ahora, precisamente ahí, en este contexto hay algunos que dicen, ¿por qué el Eterno manda a contar o hacer supuestamente un censo cuando la misma Escritura también condena, o el Eterno pide no censar al pueblo? Bueno, los sabios, inclusive Rashi, explican que cuando el Eterno le encarga a Moshe de realizar o de contar, no es que está contando a cada varón, no está contando en este caso a cada hombre del pueblo, sino que lo que de alguna manera será contado será precisamente lo que ellos deben entregar, que es este shekel, esta moneda de alguna manera, por llamarlo así, aunque en algunos casos ni siquiera era la moneda, sino que se está haciendo referencia a una medida de peso más que nada. Entonces, cada elemento, más bien dicho, cada valor entregado, cada cheque, por decir así, entregado representa precisamente una cabeza de familia. Entonces, en sí no es contado o censado el pueblo, sino que a través de lo que ellos entregan, precisamente se tiene un conteo, pero también este conteo tiene ciertos requisitos, o más bien dicho, filtros, en los cuales se debe contar. Por ejemplo, las traducciones más comunes dicen así. Habló Adonai a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, por la cuenta de ellos cada uno dará a Adonai el rescate. Y esto aquí es interesante que vayan tomando un poco de nota o les vaya haciendo algún sentido lo que aquí la Escritura dice. Cada uno dará en rescate, la palabra aquí es kofer, que se puede traducir como una cubierta. Esta viene de la palabra kafar, que se traduce como cubrir. De su alma, o sea, cada uno dará o cubrirá, por decir así, cubrirá su alma. La palabra en hebreo aquí es nefesh, que tiene que ver con la vitalidad más esencial, la vida en sí, que es uno de los niveles, de los 3 niveles de nuestra vida, el más básico, que tiene que ver con nuestra esencia, el cuerpo,
no sé si sentidos, pero sí tiene que ver con el respiro, tiene que ver con el aliento, tiene que ver con que el corazón lata, con el sentido de la vitalidad y la vida. ¿Qué quiere decir? Que los varones de la casa, mayores de 20 años, precisamente ellos debían entregar este shekel para cubrir su vida. En el sentido literal, significa para cubrir su vida. Cuando los contares, no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. O sea, que el sentido de entregar esto no es solo un impuesto, sino que tiene que ver inclusive con una preservación de la vida. ¿Hay alguna relación de este relato con alguna vivencia de nuestro Mesías? Sí, resulta que en Mateos, en el capítulo 17, se encuentra el siguiente relato. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban los dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga 2 dracmas? Contestó, en este caso Pedro, sí, dice. Y cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó, en este caso a Pedro, diciendo: ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde: de los extraños. Yeshua le dice: entonces los hijos están exentos. Aquí tomen nota. Sin embargo, dice Yeshua, para que no los ofendamos o para no causar algún alboroto, ve al mar, lanza el anzuelo y el primer pez que salga, tómalo. Ábrele la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es interesante precisamente que el contexto se trata precisamente cuando nace todo este relato en la Parashá, en Éxodo, respecto a este shekel. Este impuesto es un impuesto que se mantiene en el tiempo. Es un impuesto precisamente, como dice la Escritura, que es dado en el contexto del santuario, en el contexto del tabernáculo. Después se sigue manteniendo en el contexto del templo, del Mishkan, y el contexto, precisamente el relato de nuestro Mesías, está dentro de ese ambiente, dentro de ese contexto. Pero que a nuestro Mesías le está diciendo: él no paga la contribución que debe pagar al templo. Entonces Pedro dice: sí lo paga, porque él tiene que cumplir, o sea, se supone que él cumple con los mandamientos. Pero lo extraño es que Yeshua dice: ¿acaso los hijos están exentos? ¿Quiénes son los que pagan el impuesto? ¿Los extranjeros o los hijos? Y Pedro le dice: los extranjeros. Le dice: sí, es cierto, pero para no ofenderlos y para no, de alguna manera, hacer un escándalo, ve y págalo. Para entender estas palabras de nuestro Mesías, también hay que entender un contexto también de los eventos venideros, de la promesa de redención, de la promesa de restablecer un santuario, todo ello. Para ir encajando un poco estas ideas, vamos a continuar precisamente dentro del relato de la Parashá, para que así podamos unir todas estas ideas en un contexto final dentro de lo que quiero comentar. El verso 13, la Parashá, en el capítulo 30, dice: esto será lo que dará a cada individuo que sea empadronado, una moneda, medio ciclo del shekel sagrado. Aquí precisamente dice la medida de 20 ueará, que es una medida de peso o de valor, la mitad de este shekel en donación al Eterno. Precisamente aquí al final dicen donación al Eterno. La palabra es aquí terumá la donai. O sea, el shekel es una terumá, es una ofrenda. Tiene que ver en un contexto de ofrenda, pero es una ofrenda que está en una relación de impuestos, ¿cómo decirlo? No todas las ofrendas en el contexto de Israel están en el contexto de lo voluntario. Acá, si bien es una ofrenda, pero no es voluntaria, porque te dice qué es lo que debes dar, o más bien dicho, te coloca un peso en relación a lo que debes tú entregar, que es plata. Lo que se debe dar es el contexto en material, es plata. Entonces algunos dicen, no sé, ¿cuál es la moneda que debo dar? Aquí la Escritura lo que indica más que nada, la moneda es una referencia en el sentido del peso.
Pero muchos, inclusive, por ahí comentarios hay que ellos no entregaban la moneda, sino que entregaban la relación del peso en plata. O sea, ¿cuánto es el peso? Que significa precisamente una medida de 20, no sé si se estará bien expresado, guará, porque esa es la medida. Quiere decir precisamente que ese peso es el que yo debo entregar, no necesariamente la moneda. Aunque con el tiempo, inclusive en Israel de hoy moderno, es la moneda oficial, precisamente shekel, la que por mucho tiempo, inclusive después, se oficializó. Estas medidas inclusive las vemos con antelación, la vemos que era una medida que se manejaba, pero no necesariamente era la moneda, eso quiere decir, sino también podía darse la relación en peso. Y precisamente uno de los contextos aquí, que esto es conforme al ciclo del santuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo Israel debía entregar una contribución, no de libre voluntad, sino que está estimado en qué es lo que debían dar para el templo. De ahí, obviamente, esos tesoros reunidos de todo el pueblo, de todo el país, eran usados para los fines del templo. Pero todos estaban, varones de 20 años hacia arriba, estaban obligados de entregar esa contribución. El verso 14 dice así: todo individuo, dice, que deba ser empadronado desde la edad de 20 años en adelante deberá dar ese aporte. O sea, tú cumplías 20 años, en el caso de varón, porque la escritura está hablando de varón, no está hablando de la mujer. El varón en este caso representaba a la familia. Él, desde los 20 años ya tenía que entregar este aporte, no estaba eximido, él debía darlo conforme precisamente a los tiempos establecidos. El verso 15, aquí hay algo interesante, dice: el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá de este medio ciclo, lo dará como un aporte al Eterno para expiar por sus propias almas. Claro. Aunque los dice a esto: los ricos no darán más, los pobres no darán menos. No darán menos del medio ciclo. Cuando les den esta terumá, cuando ellos entreguen este aporte, esta ofrenda a Adonai, para expiar o para cubrir sus almas o para cubrir su vida. De esta idea hay otras que inclusive también se pueden recoger de la escritura. Job en una oportunidad dijo que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico por sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos. Así también la sabiduría de nuestro rey Salomón dijo en Proverbios 22, el rico y el pobre tienen un lazo en común. ¿Cuál es este? Que el Eterno los creó a ambos. Mientras escribía esto un poco, o tomaba apuntes, me vino a la memoria precisamente la escena de la viuda pobre, que además el texto dice que era viuda, además era pobre, o sea, trata de dejar en claro que era una mujer muy necesitada. En algunos casos en la Torá hay excepciones precisamente para los necesitados. Es más, hay ayudas para ellos. Pero en los casos como estos, como del shekel, no hay excepciones. No hay excepción de que eres necesitado o no eres necesitado. Si es que lo puedes dar o no lo puedes dar. Sino que hay una obligación, no hay una exhibición. Aquí el Eterno deja bien claro, si eres pobre, no hay excusa. Si te falta, lo tienes que dar igual. Para el que tiene mucho o para el que le falta, para el que le sobra o para el que necesita. Todos están obligados en ello. Y precisamente la escena de esta viuda puede que a lo mejor esté enlazada a esta situación. Aunque muchos dicen ahí que daban de los que les sobraba y entregaban grandes ofrendas a Dios,
todo lo que tenía. Si bien a lo mejor esa ofrenda estaba también en otro ambiente, pero vemos que ahí hay algo que va más allá precisamente simplemente del contexto ¿cómo decirnos?, de ver nuestras limitaciones, nuestras carencias. Acá hay algo que el Eterno también nos pone un desafío delante de ciertos aspectos de la Torá. La verdad es que hoy en día a mí me ha pasado desde que de mi experiencia cristiana, de mi experiencia en el cristianismo, y la verdad es que estando en Torá no ha sido la excepción. Es más, estando en Torá ha sido mucho más complicado hablar de temas económicos. Llegar al mensaje precisamente de la Torá, a esta vida hebrea, israelita, judía, me he dado cuenta que ha sido mucho más complicado hablar de temas económicos. Lo que en el cristianismo, si bien a veces era complicado, pero era menos conversado, menos discutido. Acá sí es más discutido. La gente aporta o dice o comenta cosas que quizás ha escuchado o ha hablado. Pero me ha pasado que en todos los comentarios, ya sea por redes sociales o con aquellos que me ha tocado conversar o hablar, siempre uno percibe en las palabras, en los comentarios, experiencias de vida negativas en relación precisamente a los temas económicos. No puedo negar que en este contexto malas experiencias pueden haber. Abusos de los temas económicos pueden existir. El otro día escuchaba precisamente un comentario de un pastor en redes sociales que decía: ¿cuánto debe ganar un pastor? ¿Cuánto, según usted, debiera ganar un pastor? Y él colocaba el contexto que, por ejemplo, hay pastores, sobre todo muy conocidos en iglesias, la verdad, muy gigantescas en Estados Unidos, que fácilmente ellos ganan $100,000 en un mes. Imagínense cuántos son $100,000 en un mes. Y obviamente quizás esos ejemplos de vida, y a veces lo que te permite cuando tú tienes un buen pasar, un buen ingreso, lo que eso te permite a veces levanta comentarios, levanta malos entendidos, o se trata de buscar vía a través de las escrituras cómo en el fondo derribar esas imágenes que a nuestra percepción están equivocadas. El problema es que nosotros vemos y pensamos que un líder espiritual no debiera ser millonario o no debiera tener una vida de algún aspecto, entre comillas, de lujo, o no debiera tener quizás ciertos beneficios económicos. Yo no sé si ustedes saben, pero en Israel, mientras estaba todo el sistema levítico funcionando, mientras estaba todo el servicio de los Cohen, de los sacerdotes, mientras estaban los templos funcionando, yo no sé si ustedes saben que la persona más rica, con mayor capacidad de dinero en Israel, era el Cohen Agadol. A tal punto que cuando un Cohen Agadol asumía precisamente como máximo Cohen y estaba en una condición de inferioridad económica respecto al resto, los demás debían aportarle a tal punto que él llegara a ser más que el resto. Porque el que representa al Eterno no puede estar en una condición de carencia. El tema es que imagínense la postura y la visión del pueblo. El que me representa delante de Dios, y al verlo yo también representa la imagen del Eterno, yo le aporto a tal punto que Él sea el más rico de todos nosotros. Pero hoy en día, esa visión, esa manera de pensar, para nosotros no es correcta. Para nosotros un hombre de fe no puede ser tan rico. No lo criticamos. Ahora yo no quiero entrar en el sentido de cómo el hombre de fe se maneja en las finanzas. Ese es un tema que cada uno debiera tener un manejo de Torá. Aquí hay cosas que tienen que ver con el manejo de Torá también personal.
Y estoy hablando también en un contexto de pueblo, que tiene que ver en un contexto de identidad personal, pero también tiene que ver en un contexto de pueblo, de cómo nos identificamos, quiénes somos. ¿Nosotros seguimos siendo cristianos o somos parte de Israel? ¿Cuál es la visión o la manera en que yo me tengo que manejar? Una mentalidad cristiana que tiene una visión un poco de repente de organización de derechos humanos, que a veces en esta forma de ver las cosas tiene un pensamiento un poquito socialista, que todos tienen que tener oportunidades. Dentro de eso es curioso que cuando Yeshua estaba precisamente en la casa de unos amigos y viene, si no mal recuerdo, Marta, ¿cierto? Si no me corrigen, y ella va y precisamente derrama sobre él un perfume que ahí dicen que era de alto costo, carísimo. Es más, sus talmidim le dicen, ¡ay, qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Lo hubiéramos vendido a los pobres. Yeshua ahí toma un contexto de la Torá y dice, los pobres siempre los tendréis con ustedes. Eso sale en la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que hay cosas, hermanos, que tienen que ver con el Eterno, y esto tiene que ver cómo hemos aprendido los mandamientos, cómo se dividen. Hay cosas que tienen que ver con Dios y cosas que tienen que ver con el prójimo. Nosotros tenemos que aprender que hay cosas que tienen que ver con Dios que yo no me puedo meter ahí. Eso no lo puedo tocar. En contexto económico, las cosas que tienen que ver con Dios en el contexto económico, yo no me puedo meter ahí. Yo simplemente debo cumplir lo que la Escritura dice. Porque si tú metes tu mano o tú intervienes en las cosas que tienen que ver con Dios en los contextos económicos, tú te metes con Dios mismo. Yo no puedo controlar, yo no puedo venir y decirle a Chen, no, es que es mucho o es muy poco. Yo no puedo venir y decirle al Eterno, oye, pero Eterno es mucho. O sea, imagínense que con el tiempo, ¿cuántos tesoros se fueron acumulando en el templo? Yo no puedo ir y decirle al Cohen Agador, oye, Cohen Agador, suelta un poco los tesoros, mira que aquí hay necesitados, hay pobres en el pueblo, los pobres necesitan. La misma respuesta quizás hubiera dado el Cohen Agador, la misma respuesta de Yeshua. Los pobres siempre los tenéis con ustedes. Nosotros hemos aprendido a nuestro hermano Judá que es muy bueno hacer sedacá, contribución. La sedacá no siempre significa darle al pobre. La sedacá inclusive significa crear oportunidades. Lo que comentaba hace un momento usted, mi hermano Álvaro, respecto a una persona, me parece que es descendiente judío. Claro. De un multimillonario, de estos multimillonarios que existen en el mundo. La persona murió y su esposa, según lo que me comentaba el hermano Álvaro, su esposa fue y le pagó, no sé si la carrera o la matrícula a todos los alumnos de la universidad en el área de medicina. O sea, todos los alumnos de esa universidad de medicina, ella fue y les pagó la carrera. Ustedes se imaginarán cuánto dinero significa eso. Pero ella hizo una práctica de sedacá. Quizás dentro de esos alumnos hay personas que no tenían problemas de costear su carrera, pero ella fue y con todos en forma pareja aplicó la caridad. La caridad no siempre significa extender la mano al necesitado, significa muchas veces crear oportunidades donde el nombre del Eterno sea restaurado. Por eso Yeshua dice que lo que haga tu mano, o los discípulos también enseñan que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, o lo que haga la izquierda no lo sepa tu derecha. Eso está en el contexto económico. Nuestros aportes y nuestra ayuda, nosotros en forma directa no debiéramos hacerlas. Siempre debemos hacerla en el nombre de la colectividad, porque es la colectividad la que representa el nombre del Eterno. Cuando tú lo haces en forma personal respecto de alguien, bueno, está bien, no hay problema, pero eres tú el que está precisamente interviniendo ahí. Estás dejando afuera con quienes tú te reúnes o con quienes tú trabajas.
Por eso, dentro inclusive de la halajá, se enseña que los aportes son hechos como comunidad, no de manera individual. Porque debe ser el nombre del Eterno el que deba ser elevado, no nuestros nombres personales. En el contexto de la Escritura, el no cumplir con el medio shekel es poner en riesgo mi alma, mi vida. Porque esto está estrechamente ligado con el servicio del templo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contribuir con este aporte significaba inclusive que el servicio continuara. Que lo que el Eterno encomendó por hacer en el servicio levítico pudiera continuar. Y en ello inclusive está en riesgo mi propia vida, mi vitalidad. De la parashá Terumá nosotros aprendemos que todo lo que tiene que ver con el contexto económico, con el dinero, está ligado al corazón. Hay muchas cosas que están ligadas a nosotros, al corazón. Pero la verdad no me digan que el tema económico no está ligado a nosotros. El tema económico es algo que está demasiado ligado al corazón. Es algo que la verdad lo que a nosotros nos complica mucho a veces. En ello, precisamente, sobre todo vemos a parashá, que cuando se trata de temas económicos, estamos hablando en el fondo del corazón mismo que está siendo probado. Como leíamos precisamente la parashá, o trataba de entender, el medio shekel en sí no es una moneda, sino que es una simbología, aunque actualmente es una moneda. En esos tiempos también hay monedas que se empezaron a acuñar, se empezaron a fabricar, pero tiene que ver más que nada con una medida en el contexto de que se representa el valor con el que yo debo entregar. De acá sacamos precisamente este concepto, el que tiene que ver con el peso, la medida. En Daniel, en el capítulo 5, encontramos algo bastante interesante respecto de la visión que Daniel tiene que interpretarle a Nabucodonosor. Y es que en ella precisamente dice así: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto de peso. Job también tiene una idea similar y dice: sea yo, o sea, Job está hablando de él mismo, sea yo pesado en la balanza justa y conozca Dios mi integridad. Samuel, en el capítulo 1 dice así, en el primer libro de Samuel: no multipliques palabras altaneras, no salga arrogancia de tu boca, porque Adonai es un Dios de sabiduría. Él pesa las acciones. Por lo que quizás precisamente en virtud del contexto de lo que la parashá también nos transmite, y de estos versos y de otros muchos más, lo que podemos recoger es que la Tanaj, la Biblia, nos entrega una idea de que nuestras acciones son pesadas, o que nuestras acciones tienen un peso que también es medido. Lo que vemos acá, que de alguna manera en nuestras vidas todo tiene un peso, todo tiene un tiempo. En otras palabras, hermanos míos, que nuestras acciones tienen un valor que es medible, que puede ser cuantificable. Yo bien me recuerdo cuando estudiaba administración, y por lo general aquellos que han estado relacionados precisamente en los contextos, sobre todo recursos humanos, ustedes bien saben que dentro de las empresas el valor recurso humano es el valor más caro, porque no solo se mide por unidad de persona, por individuo, sino que también el tiempo que se invierte en esta persona, ya sea en formación, tiempo laboral, el famoso tiempo muerto, todo ello tiene un costo, todo ello es medible. Al final todo eso tiene un valor cuantificable. Esto es la misma idea que nos entrega la Escritura.
nuestras acciones y todo lo que hagamos, nuestras decisiones delante del Eterno, hermanos, tienen una medida que puede ser cuantificada. El verso 16, precisamente la parashá del capítulo 30, dice así: tomarás ese dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo emplearás. O sea, ¿cuál es la finalidad? Para el servicio del recinto sagrado, o sea, el tabernáculo. Y será esto para ellos una mención ante el Eterno para expiar o para cubrir sus almas. El Targum de Onkelos dice: toma este dinero de la expiación de los hijos de Israel y dónalo, o por terumá, para la obra de la tienda de reunión. Será un recuerdo para los hijos de Israel ante Adonai para expiar sus almas, para cubrir sus almas. A mí me llama mucho la atención precisamente lo que está enlazado. No se trata solo de contribuir. La finalidad, precisamente, este impuesto no solo era para aportar, no era solo para que la obra continúe. No solo se trata de un compromiso de pueblo, familiar o de tribu, sino que a la vez eso está enlazado a un contexto de mi vida o de quienes inclusive yo represento como varón. Detrás de mí hay una casa, detrás de mí hay una familia, detrás de mí hay personas en el contexto de la Escritura a los cuales yo represento con este aporte. Y todas ellas están enlazadas precisamente a este concepto de cubrir la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos meditado en cada una de las cosas que hacemos precisamente delante de Hashem, en cada aporte que hemos dado, en cada momento que hemos invertido, no solo en dinero, sino en todo lo que puede ser cuantificable: tiempo, recursos, nuestras oraciones, todo lo que apartamos para Él, para el servicio, no para mí, no para verme mejor, más bonito o para invertir en mi salud, no para mí, sino para otro, para el reino. No lo que tenga que ver con mi desarrollo personal, sino lo que tiene que ver precisamente con lo que será el desarrollo de lo que el Eterno nos encomendó precisamente, que es anunciar la buena nueva, que es anunciar la salvación, que es anunciar de aquel que vino a buscar y a entregarnos un mensaje de esperanza. ¿Cuánto yo invierto en eso? De todo lo que el Eterno te ha dado a ti, de todos los recursos que el Eterno te ha dado a ti, de todo el bien que el Eterno te ha entregado a ti. ¿Cuánto de todo ello, sin ponerte tú en medio de ello, negando, teniendo la capacidad de negarme a mí mismo, cuánto yo dispongo de eso para el servicio del reino? Acá en este contexto hay algo bastante interesante, bonito, pues se puede tomar de una línea así como curioso y hermoso a veces. En esta parte de la Torá, precisamente, cuando la palabra aparece precisamente la palabra shekel, la palabra shekel en el contexto medible de gematría, o sea, el valor numérico que tiene una palabra, la palabra shekel tiene un valor numérico de 430. Está compuesta de 3 letras. La palabra nefesh, que es alma, respiro, vitalidad, también está compuesta de 3 letras y tiene el mismo valor numérico, 430. O sea que el shekel está unido directamente al alma. Tienen el mismo valor numérico. Lo que esto nos entrega una idea en que ambos están relacionados. Y lo que de alguna manera quizás la Torá nos quiere decir es que para que nos podamos mantener con vida, debemos entregar nuestro medio shekel. Para mantenernos con vida, debemos entregar nuestra contribución al servicio de Hashem.
Y eso no tiene que ver conmigo, ni mi deseo, ni mis anhelos. Tiene que ver con Dios mismo. Porque así dice la Escritura. Será un memorial a los hijos de Israel delante de Adonai para espiar, para cubrir su vida, para cubrir su respiro, para cubrir su vida, para cubrir mi identidad. Este concepto quiero unirlo a la siguiente idea. Les voy a contar la siguiente historia. En una cierta ocasión, una persona entró a un restaurante. Al sentarse vio que en la mesa del frente estaba sentado nada más ni nada menos que el gran pintor Picasso. ¿Qué haría usted si se encontrara con una escena así? ¿Qué haría usted si se encuentra con un tremendo pintor que usted sabe, una persona reconocida? Este personaje, obviamente entendiendo las circunstancias, se le acerca y le pide por favor que le hiciera un pequeño dibujo simplemente en una servilleta. Picasso tomó precisamente una servilleta, tomó su lápiz que tenía en el bolsillo y en 5 minutos, con toda la destreza, la habilidad que él tenía, hizo un dibujo en una servilleta. El hombre quedó maravillado, dijo: oh, qué hermoso, pero es espectacular que usted haya tenido tal gentileza. Picasso se acerca y le dice al hombre: son $30,000. El hombre le queda mirando con ojos desorbitados y le dice: ¿qué? ¿$30,000? ¿Cómo me va a cobrar tanto dinero por un dibujo que hiciste en una servilleta y que además te tomó 5 minutos hacerlo? $30,000 por eso. Picasso lo mira y le dice: eso es lo que tú ves, un simple dibujo en una servilleta. Pero lo que no ves es que llegar a esto me tomó 30 años de vida, poder lograr perfeccionarme y tener estabilidad. No sé cuántos de ustedes se han encontrado con unos videos que hacen en redes sociales. Hay uno que está hecho en un contexto así, con un formato antiguo, y se ve una persona ahí con el capó del auto también abierto y el hombre ahí con el auto en panes, no sabiendo qué le pasa. Y de repente llega un hombre sencillo, humilde, en bicicleta. Y le dice: ¿qué le pasa? No sé qué pasa, no quiere partir este vehículo, no quiere. A ver, déjeme. Y saca una llave, mira, aquí, por allá, aprieta algo, le dice: a ver, échalo a andar. Le echa a andar, ¡pum!, el auto partió al tiro. Oh, gracias, le dice, muchas gracias. Me has ayudado, me has salvado la vida. No importa, ¿cuánto te debo? Pongámoslo en nuestra moneda chilena. Son 30,000 pesos. El hombre se espantó. Y le dice: ¿cómo 30,000 pesos? En dólares no sé cuánto sería eso, serían como $35, hermano, $35. $35, 30,000 pesos por apretar una tuerca. El hombre le dice: no, apretar la tuerca es gratis. El saber qué tuerca apretar es lo que cuesta 30,000 pesos. En otras palabras, Picasso lo que le está diciendo es lo mismo. Yo no te cobro por la servilleta, te cobro porque sé y porque me ha demorado 30 años precisamente lograr esta destreza. En esta parashá, hermanos míos, también tenemos la historia de la construcción precisamente del becerro de oro por parte del pueblo de Israel, mientras precisamente ellos estaban esperando el regreso de Moshe. Ellos se angustiaron, se impacientaron, y así que precisamente ahí hablaron con Aarón. Aarón accedió a que les edificara precisamente este ídolo. Y de todo este relato, yo creo que es inevitable que todos nosotros nos preguntemos cómo un pueblo que recién había salido con mano poderosa, con milagros que todos nosotros quizás nos hubiera gustado ser testigos de ver todos esos milagros mencionados en Egipto, y al salir de Egipto, como un pueblo, después de un proceso tan corto, un tiempo tan corto, recién habiendo recibido la manifestación en el Sinaí, haber estado recién 40 días, haber visto la nube, el fuego y todo precisamente en el borde, y aún así se edifican un ídolo. La verdad es que, en primer lugar, en relación al relato, ellos no se construyeron otro ídolo, ellos se construyeron una imagen en sí.
El becerro, lo que ellos construyeron o lo que ellos intentaron hacer era una imagen del Dios invisible. Lo que la Torá inclusive en sus 10 cátedras, en sus 10 enunciados también prohíbe: no te harás imagen del único. Por eso nosotros no podemos hacernos imagen del Eterno, porque esto es algo que para Él es grave. Entonces ese becerro no era un ídolo más, ese becerro para el pueblo era Hachén, pero violaron el mandamiento con ello. Hay un filósofo famoso, Ahad Ham, y él precisamente se le atribuye la famosa frase que dice: si bien el pueblo de Israel salió de Egipto, pero nunca logró sacar a Egipto de ellos. Muchas veces lo hemos escuchado de distintas maneras. Salimos de Egipto, pero nos llevamos a Egipto en el corazón. Según precisamente este filósofo, el pueblo de Israel no estaba, la verdad, completamente maduro, no estaba aún apto, según él, para recibir la Torá. Supuestamente no había pasado aún el proceso necesario, ni había vivido el tiempo que se necesitaba fuera de Egipto, no en Egipto, fuera de Egipto, para poder cambiar la visión y el concepto de vida. Como dice un refrán popular, el tiempo hace lo suyo, por lo que aparentemente Israel no estaba preparado. Podemos, a lo mejor en la sabiduría del hombre, pensar que eso es así, pero estaríamos cuestionando al Eterno mismo. Estaríamos cuestionando quizás que el Eterno también fue poco sabio en entregar la Torá, que a lo mejor se apresuró, que a lo mejor Él la entregó no en el tiempo propicio. Al final, hermanos míos, si bien también hay cosas que están enlazadas en una cuestión de tiempo, pero la verdad es que esto tiene que ver más con lo que está en el corazón, no con la madurez, porque en los que salieron de Egipto, entre todos ellos, habían hombres entendidos y sabios. Habían hombres que no eran personas ineptas, por decir así. Esto no se trata simplemente de sabiduría, sino se trata de lo que está en las convicciones profundas de mi pensamiento, de mi decisión. En la mañana escuchaba a mi hijo, porque el Eterno nos ha bendecido y bueno, donde estamos, yo me levanto y tenemos vista del mar y vista de una de las calles principales de La Serena, donde está la playa. Y claro, en la mañana no se ve tanta gente, ya no se ve como quizás los fuertes de los tiempos de verano fuertes. Entonces se logra percibir de a poco que ya el estilo de vida, el ritmo de vida va cambiando. Ya entramos en el temido marzo, tan temido y tan poco querido para muchos, al menos aquí en Chile. Marzo significa el fuerte laboral, el fuerte de colegio, el fuerte sobre todo que menos nos gusta de pagar ciertos temas de contribuciones, sobre todo los que tienen vehículos, cosas así. Entonces es un mes económicamente muy pesado. Entonces muchos de nosotros nos mentalizamos para el retorno y también en esas expectativas los que van a estudiar se preparan para lo que viene, el año. Y dentro de todo ello es inevitable que en algún momento sintamos ansiedad, sintamos estrés, nos estamos un poco complicados por los desafíos quizás que se vienen adelante, por lo que debemos quizás vivir, pensar o hacer, o cómo vamos a resolver en todas las áreas que tienen que ver con nuestra vida, nuestra familia. Y todo ello precisamente es una carga de estrés, una carga de un montón de pensamientos que es inevitable como ser humano, como hombres que somos, quizás vivirlos, pensarlos. De ello muchos quizás hacemos planes, proyectos, tiramos una que otra línea, pero bien al final sabemos, para los que tenemos fe y creemos y para los que guardamos mandamientos, como dice la Escritura, uno propone, dice el dicho, pero el Eterno al final Él termina haciendo
como Él ha dispuesto. Ahora, ¿eso será realmente verdad? Eso lo hablo en el contexto precisamente de los que guardamos mandamientos. Porque en aquellos que no guardan mandamientos, al final muchos de ellos luchan en virtud de sus fuerzas propias. Los que no tienen una relación con el Eterno, ellos caminan en virtud de su pensamiento, de su decisión y su voluntad. Y ahí está el gran, quizás que debiera ser la gran diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Y ahí está la gran problemática con la cual nosotros debemos aprender precisamente a meditar o a enfrentar ¿cómo decirlo? Los procesos que vamos a vivir, los eventos que pudiéramos pasar, los grandes desafíos con los cuales nos vamos a encontrar. ¿En quién he puesto yo mi esperanza? ¿Dónde están guardados mis pensamientos? ¿A quién le entrego mi vida para que me cubra? En sí, hermanos, la idea es que nosotros podamos, a partir de este momento, ir de alguna manera meditando respecto de lo que a todos nosotros se nos avecina quizás adelante. Hay una materia que se nos es permitida a nosotros planificar, pero es a Hashem quien tiene la última palabra respecto de todas las cosas que vamos a vivir. ¿Qué tiene que ver esta idea del medio shekel? Lo que les comentaba al principio, con respecto inclusive de este asunto del becerro de oro y todo lo sucedido por Israel. Hay algo muy sencillo, hermanos míos, y esta es una de las ideas centrales con las cuales nosotros debemos quedarnos. Todo tiene su peso, todo tiene su tiempo, para que así en el tiempo o a medida de las cosas que van sucediendo, todo ello nos dará una medida. Todos nosotros, hermanos míos, tenemos un peso espiritual. Todos nosotros tenemos un tiempo espiritual. La unión de ambas ideas, por decir así, es la medida o la estatura, ya sea para el bien o para el mal, que nos dará en el desarrollo de nuestras vidas. Por eso nosotros debemos entender que delante del cielo, hermanos, todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, todas las que nosotros podamos emprender, sean estas en tiempo, fuera de tiempo, sean estas bajo apuro o bajo tranquilidad, en desobediencia o en obediencia, en entendimiento o en oscuridad quizás, o con falta de entendimiento, en la acción que sea, todas ellas nos sacarán una medida, un peso con el cual todos nosotros vamos a ser medidos. Nuestros padres tomaron sus decisiones, pero fue la medida del peso que ellos tenían en su corazón. El medio shekel es una medida que representa nuestra vida. Por eso, el medio shekel está relacionado con la vida. Porque la idea de aquí, la idea que aquí precisamente de alguna manera la Torá nos quiere entregar, es entender que todo lo que hagamos, hay una balanza en el cielo que se carga a favor nuestro o en contra nuestro. Esta idea no está lejos del Brit Hadashah o de lo que nuestro Mesías quiso expresar. Dos textos que nuestro Mesías dijo. Porque con el juicio que juzgues serás juzgado, y con la medida que midas serás medido. Lucas dice: no juzguéis y no seréis juzgados,
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís seréis medidos. Todo lo que hagamos y toda relación que tengamos en torno precisamente a nuestras vidas personales y comunitarias, hermanos míos, todas ellas contribuyen precisamente a la medida con la cual estoy siendo conocido en el cielo. Tú no eres conocido, o yo no soy conocido por lo bonito que sea, ¿ah? Por lo radiante que me veo. Delante del hermano Titín nos miramos aquí a la cámara y me decía, oye, siempre cuando lo vemos por cámara se ve como bonito. Sí. Pero en vivo, en directo, me defraudé, dijo. Sí, porque hoy día las tecnologías, usted ve que estas cámaras, claro, proyectan algo, pero hay software que usted las puede manipular, borrarle la arruga, vernos más bonitos. Entonces hay cosas, claro, que podemos ponernos ciertas caretas, podemos poner ciertos, por decir así, rostros que no representan lo que realmente somos. Pero al cielo no lo podemos engañar. Al cielo no lo podemos engañar. Lo que el Eterno hizo simplemente forzó por aparecer, o terminó por aparecer, lo que realmente había en el corazón del pueblo de Israel. Ellos tuvieron su decisión, así como ustedes, hermanos, también, y yo tenemos nuestra decisión. El Eterno no se equivoca. El problema es que nosotros no sabemos a veces decidir a tiempo o barajar los tiempos en virtud de lo que se va sucediendo a nuestro alrededor. Hay un tema muy importante que es algo que el Eterno creó todo esto. En el mundo en que nos encontramos, nosotros estamos sujetos a un contexto de medidas, de tiempo, medidas de tiempo, medidas de peso. Todo se mide, todo se cuantifica, todo tiene un tiempo. Nada podemos decir en respecto, hablamos de relatividad, pero la relatividad también tiene, por decir así, una ecuación. Nuestras acciones, hermanos míos, no son algo que vienen y se van, quedan registradas. La única manera de que nuestras vidas cambien es bajo el mandamiento, bajo los requisitos que el Eterno dispuso para corrección de nosotros. Nosotros tenemos precisamente una festividad en la cual nosotros somos de alguna manera alivianados de la carga negativa con la que quizás acumulamos durante todo un periodo. Tenemos recursos. Por eso no podemos decir que el Eterno nos apuntó con una escopeta y nos puso entre la espada y la pared. Eso es alguien que no conoce la Escritura. Cuando vemos la Escritura, el mandamiento, cumplir el mandamiento como un peso, como algo que de repente es como, puede ser como pesado, difícil de realizar, es porque en el fondo no conoce bien la Escritura. La Escritura no es difícil de cumplir. Los mandamientos no son difíciles de cumplir. El primer requisito es querer hacerlo. Pero para querer hacerlo, debes tener el corazón correcto. Y el pueblo de Israel, en esta parashá, en la historia de esta parashá, fue probado en su corazón y fue hallado falto de peso. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos sido probados en nuestras vidas? Se nos ha movido un poco el piso, como uno dice. ¿Cuánto ha sido el peso que hemos tenido nosotros para mantenernos firmes y no caernos?
¿Cuánto ha sido el peso espiritual, de entendimiento, de conocimiento, de esperanza, de saber en qué hemos confiado, a quién buscamos, a quién van nuestros aportes y nuestros recursos? Porque si tú, cuando entregas tu macer, tu diezmo, y aún sigues mirando el rostro del pastor, del rabino o de a quien recibe precisamente ese aporte, y si tú sigues mirando el rostro de él, es porque no estás entregando realmente el aporte como corresponde. Cuando tú entregas tu aporte, tu diezmo, tú no puedes mirar el rostro del pastor. Tú tienes que mirar el rostro de Hashem. Tienes que saber que a él es a quien tú estás entregando tu esfuerzo. Asimismo, precisamente cada uno de nuestros aportes, contribuciones, cada uno de nuestros esfuerzos, nosotros debemos mirar al cielo, no a nuestro alrededor. Hermanos míos, a tu alrededor, a nuestro alrededor, salvo hermano Tirín, somos hombres, mujeres de carne y hueso. Fallamos. No somos perfectos. Pero tenemos un llamado a perfección. Tenemos un llamado a ser mejores. No nos debemos justificar siempre, que soy un hombre de carne y hueso, tengo. Eso debemos entender lo que nosotros nos relacionamos con personas frágiles. Pero así también todos nosotros debemos saber que tenemos un llamado a ser mejor, a ser mejor. Lo que importa, hermanos míos, precisamente es que nosotros, cuando vuelva el dueño de todo, el jefe de todo, tengamos un peso en nuestras vidas, la balanza se incline a nuestro favor. Para mí es inevitable recordar precisamente el episodio de Cornelio, cuando es visitado por el ángel, por el malaj. Y el ángel le dice: tus oraciones y tus ofrendas. O sea, en otras palabras, tu búsqueda, tu oración, tu meditación personal y tus aportes económicos son los que hicieron que yo viniera a ti. Tú no le hablas a una pared, nosotros no le cantamos a este techo y nosotros no aportamos a la nada. Es más, si hoy yo estoy aquí y si hoy me puedo reunir con mis hermanos y me daba tanto alegría poder abrazar nuevamente a mi hermano Titín. Ustedes no saben cuánta alegría me dio el día que pude venir y poder estar con él y abrazarlo una vez más. Hermanos, sin sus aportes, eso no sería posible. Por eso, como nuestro Mesías dijo, a los pobres siempre los tendremos. Lo que debemos hacer es aportar en materia espiritual, económica, para que saquemos a los pobres de su pobreza y podamos construir un reino en medio de este mundo. Tú puedes aportarle a un pobre y tendrá comida para hoy, pero tú aportas a la colectividad y podrás crear oportunidades para que esos pobres salgan de su carencia. Porque no hay solo pobres en materia económica, también hay muchos pobres espirituales. Y tú puedes ser el medio para que el Eterno sea glorificado. Exaltemos al Rey. Exaltemos al Rey.
eres alabado. Eres exaltado, Tu nombre levantamos. aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Ahora soy